buenos días a todos nuevamente. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a estar siguiendo nuestro estudio en esta primera carta. Una de las preguntas que uno a veces se hace es: ¿por qué a veces personas que están involucradas en el ministerio pierden el gozo? Pierden el gozo en servir al Señor. A veces uno está involucrado en el ministerio y se acostumbra y se hace algo tan monótono que uno a veces lo hace solamente porque lo tiene que hacer, pero no lo hace realmente porque hay un gozo que lo motiva. Y hoy en esta mañana vamos también a tratar de responder a esa pregunta a base de lo que el apóstol Pablo le escribe a los tesalonicenses aquí en el capítulo 2, específicamente en el versículo 17 hasta el 20, donde estaremos meditando en esta mañana. Y dice la palabra de Dios, capítulo 2, versículo 17 de Primera Tesalonicenses: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Pablo, en los versos anteriores, como hemos meditado desde el versículo 1 hasta el 16, les recuerda a los tesalonicenses justamente cómo ellos llegaron a ellos, cómo se comportaron con ellos y cómo ministraron la vida de ellos. También les recuerda justamente de que ese grupo de judíos y gentiles habían levantado serias calumnias contra los misioneros. Si ustedes se recuerdan, hemos meditado justamente en esos versículos. Y Pablo les deja en claro a los tesalonicenses que ellos mismos eran testigos de cómo ellos se habían conducido verdaderamente entre ellos. El apóstol Pablo respondió, por lo tanto, a estas calumnias, tales como, por ejemplo, la falta de integridad, la avaricia, la adulación engañosa y el hambre de poder. Cosas que estos hombres levantaron acusaciones falsas en contra de ellos. Y al llegar justamente en esta sección, en el pasaje que acabamos de leer, Pablo se dispone justamente a responder a otra mentira que estos judíos y gentiles habían levantado en contra de ellos. Y uno se pregunta, bueno, ¿cuál era esa mentira? ¿Cuál era esa calumnia que tenía que ver en relación a los misioneros y los tesalonicenses? Bueno, estos hombres decían, bueno, ellos les han abandonado voluntaria y cruelmente y por lo tanto ellos ya no van a volver. Esa era la acusación también que estos hombres habían levantado en contra de Pablo y sus compañeros, Sila y Timoteo. Ellos ya se fueron, los abandonaron cruelmente y porque ellos quisieron, por lo tanto ellos ya no van a volver. Bueno, no nos olvidemos cuando leímos Hechos capítulo 17, que la razón por la cual ellos se fueron no fue porque ellos quisieron, sino que se vieron obligados a irse de ese lugar. ¿Se acuerdan? Allí una turba de judíos se levantaron y fueron a la casa de Jasón, un creyente residente de aquella ciudad. Fueron a hacer allí buscar si Pablo estaba allí. Bueno, ellos no se encontraron en ese lugar y Jasón y los familiares tuvieron que pagar una fianza para poder salir de libertad. Y Pablo, juntos con sus compañeros, tuvieron que ir de ese lugar. Pero realmente Pablo no se fue porque ellos quisieron. Ellos los obligaron. El próximo domingo estaremos meditando en el capítulo 3, pero vamos a leer el versículo 1 y el capítulo 3
de 1 Tesalonicenses, y dice: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a nuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Sin lugar a dudas, aquí se puede observar, ¿no?, que Pablo afirma la verdadera actitud que él poseía junto con sus compañeros. Nosotros no nos fuimos porque quisimos, nos obligaron, y para Pablo era una lucha haberlos dejado en tan poco tiempo. ¿Se acuerdan que ellos probablemente estuvieron alrededor de cuatro meses más o menos, de todo el trabajo que estuvieron haciendo entre ellos? Pablo, en el pasaje central principal que vamos a meditar en esta mañana, el apóstol Pablo manifestó justamente la autenticidad del profundo interés de los misioneros por la vida de los tesalonicenses. En los versículos 17 al 20, Pablo está expresando justamente eso, el profundo interés de los misioneros por la vida de los tesalonicenses. En estos versículos nos encontramos el amor de los misioneros por los tesalonicenses. Encontramos la comprensión de Pablo justamente de un enemigo espiritual, pero también un anhelo de los misioneros por el regreso de Cristo. En este día, por lo tanto, estaremos viendo las palabras del apóstol Pablo, que nos anima y nos exhorta también a nosotros que todo siervo de Dios debe manifestar un auténtico interés por la vida de aquellos que sirven. Y ese es el mensaje de esta mañana. Todo siervo de Dios debe manifestar un auténtico interés por la vida de aquellos que sirven. Y uno se pregunta justamente cómo se manifiesta, cómo se presenta un auténtico interés por la vida de aquellos a quienes ministramos. ¿Cómo debe ser realmente ese interés? ¿Cómo podemos saber si nuestro interés es genuino? Bueno, en esta mañana veremos tres elementos que componen el auténtico interés que todo siervo de Dios debe manifestar en su ministerio. Tres elementos que compone el auténtico interés que todo siervo de Dios debe manifestar en su ministerio. Por lo tanto, podríamos decir en esta mañana, tenemos que ser auténticos y no superficiales. Ser auténticos y no superficiales. Y vamos a meditar primeramente aquí en el primer elemento en esta mañana que Pablo nos enseña con su propia vida. Pablo quiere demostrarle a los hermanos de Tesalónica su profundo y genuino interés por la vida de ellos. Lo que estos hermanos, estas personas dicen, están equivocados, son mentiras. Nosotros no los abandonamos. Tenemos un profundo interés por la vida de ustedes. Volvamos al versículo 17, hasta la primera parte del versículo 18, donde dice: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente, una y otra vez. Algo característico del apóstol Pablo en su ministerio es que a menudo, siempre él expresaba su amor para con sus hermanos. En la mayoría de todas sus cartas, casi en todas sus cartas, él expresa su amor. Pero aún hay cosas más interesantes en el ministerio de Pablo. Incluso cuando Pablo tuvo que escribir fuertes acusaciones, fuertes demandas, fuertes exhortaciones a iglesias, aún así él expresaba su amor. Fíjense conmigo, por favor, en 2 de Corintios, como ejemplo de esto. 2 de Corintios capítulo 2, versículo 4, dice la palabra de Dios: por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis
cuán grande es el amor que os tengo. Luego de haber escrito toda 1 Corintios y haberle dado duro, como se dice, aquí Pablo les dice, les he escrito con una angustia profunda en el corazón. Los amo, los amo. Luego fíjense otro ejemplo claro de esto en Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, versículo 16. Dice la palabra de Dios, me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Pablo estaba preocupado y aquí podemos ver nuevamente su profundo interés. Y aquí les dice, ¿me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Bueno, normalmente suele pasar eso. Cuando alguien confronta con la verdad, normalmente al principio parece ser que uno gana un enemigo. Y a veces la persona que es confrontada con la verdad se vuelve contra la persona que confronta con la verdad. Pero Pablo les dice, a pesar de todo, a pesar de la situación y a pesar de la manera en cómo Pablo escribió toda la carta de Gálatas, duramente y concluyendo, diciendo, de ahora en más, no me molestéis más. Pero aquí Pablo le está diciendo, sufro dolores de parto por ustedes. Indudablemente se ve el amor de Pablo expresado, aún en cartas duras. Otro ejemplo, Filipenses capítulo 1, versículos 7 al 8, Pablo también allí expresa justamente este amor por sus hermanos. Versículos 7 y 8 dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Sin dudas, Pablo expresó su amor a sus hermanos. Y de esta misma manera Pablo expresó justamente a los tesalonicenses este amor. Fíjense, el versículo 17 comenzaba diciendo, pero nosotros, marca un contraste. ¿Cuál era el contraste? Lo que hemos considerado el domingo pasado, ¿se acuerdan? Los judíos, sin compasión, duros, no queriendo demostrar nada. A diferencia de ellos, en contraste de ellos, pero nosotros, dice. ¿Quiénes son nosotros? Pablo, Silas y Timoteo. Ellos vuelven a contrastar el amor que tenían con la hostilidad justamente de estos judíos y gentiles que habían levantado. Y ahí le dice, pero nosotros, hermanos, sin lugar a dudas, Pablo nuevamente expresa esa relación profunda de hermandad que había entre ellos. Por eso el primer elemento que manifiesta un auténtico interés por la vida de aquellos a quienes servimos debe ser justamente esto, un profundo amor a los que ministra. Un profundo amor a los que ministra. Esta profundidad del amor lo expresa justamente cuando Pablo dice en el versículo 17, separado de vosotros. Y aunque el incidente les obligó a Pablo y a los misioneros salir de Tesalónica, huir de Tesalónica, es interesante esta expresión separados de ellos. Otras versiones traducen desgarrados de ellos. Ahora, lo interesante de la palabra y del término que utiliza justamente aquí Pablo es muy interesante. Acuérdense, Pablo y sus compañeros fueron los que dieron inicio a la obra en Tesalónica. Ellos eran los padres espirituales de esta iglesia.
Pero justamente esta palabra separados es una palabra que es de la cual nuestra palabra en castellano es huérfano. Es la palabra huérfano. Esa es la raíz de esta palabra, desgarrados o separados. Y si bien ellos fueron los padres espirituales, el sentimiento profundo que Pablo tenía de tristeza no era la de un padre que perdía a sus hijos, sino de un hijo que quedaba sin sus padres. Esa era la profundidad del sentimiento y amor que Pablo estaban teniendo en ese momento. Un hijo sin sus padres, solo. Era tanta la separación que les dolía hasta lo más profundo del ser de estos misioneros. Por eso era imposible pensar de que ellos abandonaron voluntariamente a esta iglesia. Y pese a que la separación del apóstol de ellos había solo sido, como expresa aquí el versículo 17, por un poco de tiempo, él tenía un gran anhelo en su corazón de verlos y estar con los tesalonicenses. Quizás podemos verlo también expresado este sentimiento de profundo amor en la vida de Epafras. Fíjense allí conmigo en Colosenses capítulo 4, versículos 12 y 13. El sentimiento que Pablo y sus compañeros tenían por esta iglesia no era un sentimiento de amistad o de socialidad entre ellos, sino justamente era un sentimiento de responsabilidad por el bienestar espiritual de esta iglesia. Ese era el sentir de estos misioneros. Pero fíjense, ustedes acompáñenme con la lectura. La mayoría tiene la versión de la Reina Valera. Yo la voy a leer en la versión La Biblia de las Américas. Me gusta más cómo expresa esta versión la actitud de Epafras. Y dice lo siguiente: Epafras, que es uno de vosotros, siervo de Jesucristo, os envía saludos. Y escuchen cómo lo traduce aquí esta versión. Siempre esforzándose intensamente a favor vuestro en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. Porque les soy testigo que tiene profundo interés por vosotros y por los que están en la Odisea y en Herápolis. Fíjense cómo traduce esta versión, un profundo interés, y se esfuerza intensamente en la oración. Qué interesante esto, ¿no? A veces nos esforzamos mucho en hacer por el hermano o por la iglesia, pero aquí vemos a Epafras orando intensamente, pero está hablando de un esfuerzo. Se esfuerza por orar por el bienestar espiritual de sus hermanos. Esto es un ejemplo claro para nosotros. Un teólogo y un doctor y también doctor en medicina, Martin Lloyd-Jones, decía lo siguiente: si no sufrimos y nos esforzamos en orar, la verdad es que nunca hemos orado. Si nunca hemos sufrido y esforzado en orar, es porque nunca hemos orado. Y aquí nos muestra una manera de poder expresar amor hacia nuestros hermanos, hacia quienes ministramos. No solamente haciendo, sino también orando profundamente por ellos. La pregunta es, ¿cuánto tiempo gastamos en orar por los hermanos de la iglesia? ¿Cuánto oramos y nos esforzamos? Porque no es fácil. Por eso Pablo utiliza esta expresión, esforzarse en orar. Esforzarse en orar. Y a pesar de las dificultades que Pablo tuvo, él nunca perdió ese interés por los hermanos. ¿Se acuerdan allí en 2 de Corintios capítulo 11? Dice la palabra de Dios, Pablo empieza allí expresando todo lo que había padecido. Decía, he padecido persecución, naufragio, me apedrearon, me azotaron 40 veces menos uno. Tantas cosas he pasado, y Pablo les dice en el versículo 28 y 29 del capítulo 11, además de tales cosas externas,
está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. Después de padecer todas esas cosas, dice, mi mayor preocupación es el bienestar espiritual de las iglesias. Y eso es profundo, profundo amor. ¿Quién es débil sin que sea débil? Dice Pablo. A quien se le hace pecar sin que yo me preocupe intensamente. Fíjense la actitud de Pablo. La actitud de Pablo. Esa preocupación continua por varias iglesias que él conocía y por los creyentes individuales que amaba fue la razón por la cual Pablo aseguró a los tesalonicenses que él procuró con mucho deseo ver el rostro de ellos. Porque él estaba preocupado, interesado intensamente por el bienestar espiritual de estos hermanos. Y no era un deseo común, solamente decir, qué lindo es sentir esto, los extraño mucho, los quiero ver. Sino ahí justamente, fíjense el versículo, dice el versículo 17, por un poco de tiempo de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo. Con mucho deseo. Esta expresión con mucho deseo es una expresión neutra. Se puede utilizar en un sentido positivo y negativo, hablando justamente acerca de una pasión dominante, de un deseo que absorbe todo el ser de la persona. Y justamente ese deseo absorbía, los motivaba a Pablo. Es como cuando Pablo decía que el amor de Cristo nos constriñe, pensando en esto. Pablo se ve absorbido junto con sus compañeros por ese amor. Y ese amor se caracterizaba por el bienestar justamente de estas iglesias, de esta iglesia en Tesalónica. Es tan intenso el amor de Pablo que justamente allí, si se fijan, en el versículo 18, dice, por lo cual quisimos ir a vosotros. Quisimos. Ahí vemos en plural. Y luego, abruptamente, Pablo cambia y dice, yo Pablo. Yo Pablo. Cambia automáticamente, abruptamente, de empezar a hablar en plural ahora en singular. ¿Por qué lo hace Pablo? Justamente para expresar su profundo interés, su preocupación personal. ¿Y cuál es esa preocupación personal que tiene? Ver el rostro de ellos. Es interesante porque hablar de ver el rostro en las Escrituras tiene un significado y una connotación muy interesante y muy importante. No es solamente el hecho de querer ver a la persona, porque la extraña. El concepto bíblico de ver el rostro, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, implica el querer tener una relación muy íntima, muy profunda con esa persona. Por esa razón, cuando Moisés le pide ver el rostro a Dios, Dios dice, no podés, porque si te muestro el rostro vas a morir. En cierto modo le está diciendo, Dios no tiene rostro. Lo que Dios le estaba diciendo a Moisés es, yo no te puedo mostrar todo mi ser, todo lo que soy, porque es tanta majestad, tanta gloria, tanta santidad, que te aniquilaría, es imposible. Cuando habla justamente de eso, de ver el rostro, habla de esa libertad de amor por la otra persona. Quiero verte, porque deseo verte, quiero estar, quiero compartir, quiero escucharte, quiero hablar. Es como cuando una persona está enamorada. Y a eso Pablo se estaba refiriendo junto con sus misioneros. Es imposible pensar que ellos les abandonaron. Porque Pablo dice, tengo un profundo amor por ustedes. Y algo característico de Pablo es que Pablo sabía relacionarse con las personas. Pablo sabía relacionarse con las personas. Y esto es justamente un punto muy importante para aquellos que quieren ser líderes, quieren ministrar, el saber relacionarse con las personas. Se ha hecho un estudio que casi el 90% de las personas que comienzan un trabajo
lo pierden, no por falta de capacidad, sino por la falta de relacionamiento con los compañeros de trabajo. El 90%. El no poder despojarse de su egoísmo y de pensar que solamente él puede hacer todo. Por esa razón, muchos pierden su trabajo. Y justamente es esto lo importante para el ministerio. Las personas pueden estar bien preparadas, pueden tener una gran habilidad, aún en el campo técnico, profesional, pero a veces son un lastre en el trabajo porque no pueden relacionarse con otras personas. No se le puede enseñar, no se le puede decir nada. Entonces no son aptas para el trabajo. Lo mismo pasa en el ministerio. Uno puede tener toda la capacidad, preparación teológica, pero puede ser un lastre en el ministerio porque no se sabe relacionar con las personas. Y justamente esas personas que no se saben relacionar son las que hoy conocemos como personas tóxicas. Tóxicas. Eso tóxico que envenena la relación con otras personas. Pablo, sin lugar a dudas, no era una persona tóxica. No era una persona tóxica. Estas personas que son tóxicas terminan solos, terminan mal, tienen personalidad egoísta, no saben escuchar. Ellas actúan como si fueran el estándar, la norma de cómo debe ser todo y espera que todos vean las cosas como ellos la ven. Esas personas, sin lugar a dudas, no pueden ocupar un lugar en el ministerio. Y aquí podemos ver a un Pablo, que lo principal en el ministerio son las personas. Él sabía relacionarse con las personas. Por lo tanto, aquí Pablo les dice, hermanos, yo quiero ver sus rostros. Me muero por estar con ustedes. Pero fue imposible. Con toda esta situación que se levantó, tuvimos que irnos. Pero después en el capítulo 3 vemos que Pablo envía a Timoteo para ver cómo están en medio de toda esta situación. Pero se había presentado justamente un obstáculo que estorbaba el regreso de Pablo. Dice el versículo 18, allí terminando el versículo, queriendo Pablo, insistiendo, queriendo ir varias veces, dice, pero Satanás nos estorbó. Pablo en estas palabras le vuelve a decir a los hermanos y también a nosotros que todo siervo de Dios debe manifestar un auténtico interés por la vida de aquellos que sirven. ¿Y cómo es ese interés? ¿Cómo se caracteriza? En primer lugar, un profundo amor a los que ministran. Y justamente aquí vemos que Satanás los estorbó, dice. Los estorbó. Y aquí es algo interesante porque la verdad es una verdad, valga la redundancia, que toda persona que se involucra en el ministerio debe comprender sabiamente la realidad de un enemigo en el campo de batalla. Una persona que quiere estar en el ministerio y no comprende o no quiere reconocer la realidad de esta batalla, de este enemigo espiritual, no debería involucrarse en el ministerio. Hay personas que capaz pueden llegar a decir, sí, pero no vamos a estar pensando que siempre el diablo va a meter su cola, como se dice. Si es así, nunca vamos a hacer nada. Bueno, en realidad necesitamos comprender la realidad de este enemigo, que es el mismo diablo. Y aquí en segundo lugar, el segundo elemento para demostrar un interés genuino, no solamente es comprender la oposición satánica, sino comprender correctamente la oposición satánica. Pablo supo discernir justamente cuando Satanás puso estorbo. Ahí justamente es importante entender esto porque ¿se acuerdan cuando hemos visto la introducción a la carta? Pablo quería ir al norte, pero el espíritu se opuso, no quiso. Y luego apareció el varón macedonio y dijo, pasa y ayúdanos. Y allí se fueron a esos lugares, a Filipos, Berea, Tesalónica.
Pablo supo distinguir cuando no debería ir o cuando no debía ir, pero también supo distinguir cuando es Satanás el que estorbó en el camino. Todos los que nosotros estamos en el ministerio tenemos que saber que el diablo hizo, hace y hará para frenar la obra de Dios y destruir la comunión de la iglesia. Eso va a ser categórico y no lo vamos a poder evitar. Necesitamos comprender correctamente esa verdad. Y el Nuevo Testamento justamente nos enseña justamente de toda la obra satánica dentro de la iglesia local. ¿Se acuerdan en Hechos capítulo 5 cuando se estaban juntando los primeros hermanos, los primeros discípulos allí? Tenían que comenzar a levantar dinero para sostener a los hermanos en necesidad de la iglesia en Jerusalén. Y dos personas, un matrimonio. Y Pedro lo confronta ahí a Ananías y Zafira y le dice, Pedro a Ananías, ¿por qué Satanás llenó tu corazón? Porque cuando la iglesia está creciendo, el diablo va a atacar y justamente eso muestra la realidad, Pedro. Ananías, ¿por qué Satanás llenó tu corazón? En 2 de Corintios capítulo 2, como hemos leído en capítulo 2, versículo 1 al 11, Pablo está hablando del perdón. Y justamente habla allí de la importancia del poder de una manera racional, emocional y espiritual, la eficacia del perdón. Y Pablo en cierta manera le dice en esos versículos del 1 al 11, hermanos, ustedes tienen que perdonar. ¿Pero por qué? Y el versículo 11 justamente dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Hay toda una estrategia, hay todo un plan muy estratégico para destruir las relaciones dentro de la comunión. Y ese es el trabajo de Satanás en la iglesia hoy día. En 1 de Timoteo, justamente, capítulo 3, versículos 6 y 7, ¿se acuerdan cuando dice los requisitos del anciano? Dice que no debe ser un neófito, un recién convertido, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir el hecho de que cuando una persona recién convertida, que aún sigue teniendo ciertos hábitos pecaminosos en su vida, dice, si puedo ser anciano y puedo mantener esta vida, las cosas que puedo llegar a hacer. Bueno, esa es la estrategia de Satanás en la persona que es un neófito. Las cartas a las iglesias de Asia Menor, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadelfia, iglesias influenciadas por el mismo Satanás. Y vemos que Satanás siempre va a apuntar primeramente a sus líderes, a sus personas que influencian dentro de la iglesia local. En el Antiguo Testamento vimos cómo Satanás se preocupó por Job, queriéndolo hacer caer. Después vemos pidiendo Satanás por Pedro. Luego vemos también allí en 2 de Corintios capítulo 12, un mensajero de Satanás, dice Pablo, para que me esté atormentando, para que me esté molestando, decía Pablo. La obra de Satanás dentro de la iglesia local. Satanás quiere frustrar justamente el progreso del reino de Dios. Y la palabra estorbó justamente es un término militar de aquellos días que cuando el enemigo, para que no avance el otro ejército, destruía el camino, levantando escombros, haciendo pozos para que no avance. Y esa es la tarea de Satanás. Y Pablo supo discernir que esto era una obra de Satanás. Era una obra de Satanás. Pero hay algo que me encanta en la vida de Job. Si me acompañan en el libro de Job, por favor. Capítulo 1. Dice el versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios,
entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Qué interesante, ¿no? Porque siempre hablamos de lo que Satanás hizo a Job. Pero si leemos detenidamente el pasaje, ¿quién comienza la conversación en relación a Job? Dios, Jehová. La razón por la cual esto nos relata es algo importante. Esto es un punto importante en esta lectura. Porque indudablemente Dios, que es omnisciente y sabe todas las cosas, sabía lo que pasaba por la mente de Satanás. Pero el que comienza la conversación indicando qué cosa: yo sé todo. Yo tengo control de todo esto. Esto es lo que se llama es la providencia de Dios. Dios tiene planes que muchas veces son inexplicables. Porque la Biblia dice en Filipenses 1:6, aquel que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará en el día de Jesucristo. Y muchas veces esa obra que Él hace es inexplicable para nosotros. O si no, cuando esté en el cielo, pregúntele a José, a ver qué le dice. Sus hermanos le odiaron, lo quisieron matar, pero él sabía que Dios estaba detrás de todo eso. Aunque Pablo distinguía que era la obra de Satanás tocando el corazón de estos judíos y gentiles, él sabía que Dios tenía el control de todas las cosas. Por eso es importante que nosotros entendamos que necesitamos comprender de una manera correcta la oposición satánica. Que todo lo que Satanás hace hoy día es perverso, es maligno, destruye, pero hay alguien que es soberano. Hay alguien que está detrás de todo, que no se le escapa nada de sus manos, pero que por decisión nuestra muchas veces se termina mal. Pero la obra de Satanás es así. Por lo tanto, usted, vos y yo necesitamos confiar en su soberanía y en su providencia. Que cuando vienen los conflictos, vienen las situaciones, la oposición, Dios está en control. Dios está en control. Necesitamos, por lo tanto, ser conscientes de esta realidad. Pedro lo dijo: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor de nosotros. ¿Para qué? ¿A quién devorar? ¿Se acuerdan quién andaba alrededor de Pedro? Satanás. Por algo lo escribió él. Porque él sabía esta realidad. Él sabía. Y es interesante que Pablo nunca ató a Satanás. Y uno se pregunta, ¿por qué Pablo nunca ató a Satanás? ¿Se preguntaron alguna de ustedes? Yo les voy a decir por qué. Porque no había televisión en aquel entonces. Hoy en la tele vemos, te ato, te condeno, ¿no? Hoy todo el mundo ata. Bueno, en aquel entonces no había televisión, por eso no, nadie ataba. Por eso hoy día estos payasos que dicen estas cuestiones. El diablo se mata de la risa. Se mata de la risa el diablo. Necesitamos comprender correctamente esa oposición. Correctamente. Necesitamos comprender la realidad de esta oposición constante, pero no perdamos el enfoque principal, que es la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. Todo siervo de Dios debe manifestar un auténtico interés por la vida de aquellos que sirven. ¿Cómo voy a manifestar este auténtico interés? Con un profundo amor a los que ministran. En segundo lugar, una comprensión correcta de la oposición satánica. El diablo quiere destruir las relaciones. Quiere destruir. El pecado en nuestro corazón es una verdad, es una realidad. Necesitamos aferrarnos a Dios. Versículo
siguiente, en el versículo 19, Pablo dice, porque, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Pablo claramente dijo a los tesalonicenses que la gloria por venir para los creyentes, cuando Cristo regrese, era una motivación poderosa para ministrar. El regreso de Cristo por su iglesia es una motivación poderosa para ministrar. Y ese es el tercer elemento. El tercer elemento que uno debe manifestar si realmente posee un interés genuino a los que sirve. Una motivación poderosa para ministrar. Y aquí vemos que para darle énfasis a esto, Pablo hace dos preguntas. La primera, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? Ahí cuando habla de corona justamente se refería a algo que se utilizaba para una festividad o una victoria otorgada. A veces a un embajador, a veces a un atleta en los triunfos atléticos de aquellos días. Y justamente aquí la gloria que expresa este versículo habla de la expresión exuberante de los sentimientos de alegría. También podría traducirse como jactancia. Es como cuando Pablo dice que yo me glorío en la cruz de Cristo. Mi gozo está en la cruz de Cristo. Me jacto en la cruz de Cristo. Y Pablo justamente entendía que cuando el siervo de Dios llegue a la gloria, no va a recibir una corona literal. No va a ser una corona literal, primeramente porque aquí la palabra corona no es una corona que comúnmente nosotros conocemos. Esta palabra se traduce como guirnalda. ¿Por qué Pablo utiliza este concepto? Y por lo que aquellas personas conocían lo que era un triunfo y lo que se le daba a los gobernantes, a los embajadores y a los que triunfaban en los Juegos Olímpicos. Una guirnalda. La guirnalda para un atleta era su motivación. ¿Se acuerdan allí en Hebreos capítulo 12 cuando dice, por el gozo puesto delante de él sufrió el oprobio? Esa expresión, el gozo puesto delante de él, era la expresión que utilizaba el pregonero en los Juegos, al inicio de los Juegos Olímpicos. Se colocaba la guirnalda a los pies de la estatua de Zeus, una estatua aproximadamente de 15 metros de altura, de oro y de marfil. Y se colocaba allí la gran guirnalda y el pregonero anunciaba el inicio de los Juegos y todos los atletas pendientes a lo que estaba en los pies de Zeus. Y esa expresión, por el gozo puesto delante de él, sufrió el oprobio. Nuestro Señor Jesucristo. Su motivación. ¿Cuál era su motivación? Nuestra redención. El día en que nosotros nos arrepentimos y depositamos nuestra fe. Ese era el gozo puesto delante de él, para nuestro Señor. Y aquí justamente la expresión, cuando habla, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? Tanto en Santiago capítulo 1, versículo 12 se habla de la corona de vida. En 1 Corintios capítulo 9, versículo 25 se habla de la corona incorruptible. En 2 Timoteo se habla de la corona de justicia. Y es interesante porque todas las veces que se hace mención de estas coronas, no habla de una corona de vida, o una corona corruptible, o una corona de justicia, sino se habla de una corona que es vida, una corona que es justicia, una corona que es incorruptible. Se refiere a todas las bendiciones que tenemos en Cristo al llegar a la gloria. Por eso no va a ser una corona literal la que el Señor va a poner a los suyos, sino aquella bendición tremenda. Porque ¿se acuerdan como dice Romanos?
que somos muchos más que vencedores. ¿Por medio de quién? De aquel que nos amó. Vamos a ser triunfantes, agasajados por gracia, sin haber hecho nada. Y Pablo está diciendo aquí justamente, en su lugar el Señor coronará a todos los creyentes con vida, con justicia, con gloria, con perfección y con gozo. Pero Pablo hace una segunda pregunta y dice, ¿no lo sois vosotros delante de nuestro Señor en su venida? Es interesante esta pregunta y a la vez uno se la hace y es media extraña, porque ¿quién debería hacer la respuesta realmente a esta pregunta? ¿Quién debería ser el centro de esta esperanza? Cristo, solo Cristo. Pero Pablo les pregunta, ¿no lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo? Ahí la palabra venida justamente es la palabra parousia, que quiere decir presencia. Y aquí justamente esta palabra va a ser utilizada únicamente en Tesalonicenses para hablar de un hecho único, de Cristo por su iglesia. Que más adelante en el capítulo 4 lo estaremos considerando. ¿Por qué habla de la venida? Por su iglesia. Específicamente. Porque ya en el versículo 10, estos hermanos ya sabían que Cristo iba a venir. Que Cristo se manifestará. Pero que Él un día vendría por la iglesia. Por eso Pablo les enseña. Ellos estaban aguardando por ellos. Pero es interesante porque Pablo en Tito y en Filipenses habla que la esperanza bienaventurada es que un día veremos a Cristo en la gloria. Y esa es la esperanza mayor. Pero justamente Pablo lo que quiere decir aquí es que esa corona serán todos los creyentes que de algún modo u otro fueron influenciados por el evangelismo y la enseñanza del apóstol Pablo y de estos misioneros. A eso se refiere. Ustedes son mi corona. El premio eterno es el acumulamiento de todo lo que trajo impacto para el reino, para el bien de otros. Y el tiempo para recibir por completo las alegrías prometidas, las bendiciones prometidas en el futuro, es después del regreso de Cristo por su iglesia. Fíjense Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. Apocalipsis capítulo 22, versículo 12 dice, «He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra». Para recompensar a cada uno según su obra. El Señor va a entregar esa recompensa a cada creyente en un evento escatológico futuro que se conoce como el tribunal de Cristo. La Bemá o Bimá, el estrado donde Cristo estará, juzgando a los suyos. ¿Qué cosas? Romanos capítulo 14, yo les leo, lo pueden anotar, Romanos 14, 10 dice, «Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos, fíjense, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo». Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 10 dice también, porque es necesario que todos nosotros, nuevamente, todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Sea bueno o sea malo. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 12 y 15. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, versículo 13 dice, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará. ¿Qué día? En el tribunal de Cristo. Pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará.
Si permaneciere en la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Todos compareceremos, todos los que hemos sido salvos por la gracia de Dios. Si usted realmente es del Señor, usted va a comparecer y yo voy a comparecer ante el tribunal de Cristo. Pero usted dice, pero yo no soy pastor, yo no soy líder, yo no soy maestro, yo no predico, yo no estoy en la alabanza. ¿Qué es lo que Dios me va a juzgar? ¿Qué es lo que Cristo va a juzgar? ¿Sabe cuál va a ser la obra que Cristo va a juzgar si usted no está predicando, si usted no está sirviendo? Va a ser juzgado como usted, si es casado, como usted amó a su esposa, cómo usted educó a sus hijos, cómo usted fue honesto o deshonesto en su trabajo, en su amabilidad y en el trato que ha tenido usted con los inconversos, con los vecinos. Como hijo, si has honrado o no a tus padres, si has sido buen alumno, si has sido buen amigo. Todo eso será juzgado. Todo. ¿Por qué? Porque todo lo que hacéis, hacedlo, dice Pablo, para la gloria de Dios. Por lo tanto, todo. Por eso dice, si comemos o bebemos, todo, hasta lo más insignificante de la vida será juzgado. Y esto debe llenarnos de motivación, hermanos, a tener una vida adelante, a ser fieles en lo que el Señor nos ha encomendado. Y es hora de que si hay que arreglar cuentas con el Señor, la arreglemos y motivémonos en Cristo. En Cristo. Apocalipsis capítulo 19. Por favor, acompáñenme. Versículo 6. Dice, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Fíjense este acontecimiento, aquí presenta otro acontecimiento escatológico, las bodas del Cordero. Aquí hace mención a ese evento luego de la conclusión de los 7 años de tribulación. En un lugar, no sé dónde, no creo que sea el cielo aún, pero en un lugar Cristo se tomará el tiempo de juzgarnos uno a uno. No sé si serán las nubes, en el espacio, no sé dónde, pero en algún lugar Cristo nos juzgará. ¿Pero por qué es necesario juzgar? Dice. Porque viene otro evento, las bodas del Cordero. Y dice que esta esposa, esta novia, sus vestidos son lino fino resplandeciente. ¿Y habla de qué? Metafóricamente, ¿de qué? De las obras justas de los santos. Por eso es necesario también este tribunal. De que todo lo que nosotros hayamos hecho en vida para el Señor, lo hayamos hecho en el Señor. Porque eso adornará a su esposa. Yo creo que cualquier chica que se quiere casar, hermana que se quiera casar, va a esperar tener el mejor vestido. El mejor vestido. Gracias a Dios que nosotros los varones no estuvimos tan involucrados en la elección del vestido, ¿no? Porque si no nos volveríamos locos nosotros los varones. Pero cada detalle, cada cosa, para que sea lo que le guste a la novia. Bueno, de esa misma manera, nosotros tenemos que esforzarnos para que ese día la novia, su iglesia, esté bella. Porque lo que va a adornar, ¿qué son? Las obras justas de los santos. No podemos seguir con los brazos cruzados y con un corazón insensible a Dios, con nuestro servicio. Pablo en cierta manera estaba diciendo, cuando Cristo venga me gloriaré en el fruto de mi labor,
en las almas y en las personas en quien invertí mi vida y mi ministerio. Esa era la motivación de Pablo. La gloria va a determinar mi obra. Hoy muchos buscan la fama, el tamaño de la iglesia, ver cómo manejamos la iglesia. No, la motivación correcta está en la gloria, en un futuro, el cielo. El ministro, el siervo debe ejercer su ministerio siempre a la luz de la segunda venida. Lo que más cuesta no es la fama que pueda acumular en esta vida, sino el fruto que tendrá que ofrecer al Señor en aquel día. En aquel día. Fíjense, Filipenses capítulo 2. Pablo también expresa este sentir a los filipenses. Versículo 16. Dice, asidos de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Pablo les dice, aférrense a la palabra de Dios, hermanos. Obedézcanla, háganla propia. Busquen su identidad en las Escrituras. ¿Por qué? Dice. Porque quiero gloriarme en la eternidad. Porque ustedes hicieron eso. Otro ejemplo, 2 de Corintios. Pasaje que hemos leído. Capítulo 1, versículo 14. Pablo les dice, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesucristo. Pablo también les expresa a los corintios este sentir. Todo siervo de Dios debe manifestar un auténtico interés por la vida de aquellos que sirven. ¿Cómo se caracteriza este interés? Un amor profundo, un profundo amor a los que ministra. Segundo, una comprensión correcta de la oposición satánica. Dios es soberano. Tercero, una motivación poderosa para ministrar. La gloria, no lo que hoy se ve, la gloria, la gloria. Y para terminar me hago unas preguntas. ¿Cómo es nuestro servicio al Señor? ¿Cómo estoy llevando adelante mis responsabilidades en la vida? En segundo lugar, es verdad que vivimos tiempos extraordinarios, la pandemia. Se ha dejado algunas cosas dentro de la iglesia, ciertos ministerios, pero mi pregunta es la siguiente: ¿perdimos el gozo del servicio? ¿Ha perdido usted el gozo de cuidar a su familia, de cuidar a su esposo, cuidar a su esposa? ¿Ha perdido el gozo o perdiste el gozo de ser obediente, honrar a tus padres? ¿Has perdido el gozo de tener un buen testimonio en medio de tu trabajo, en medio de tus amigos inconversos? Y quizás algunos han perdido el ministerio no porque no califiquen o porque hayan cometido un pecado. Algunos en la vida pierden el ministerio por haber perdido el gozo, por dejar de enfocarse en la gloria y en Cristo y enfocarse en uno mismo. Y pierden el ministerio. Lo han perdido solo. No es que se lo han sacado. Lo han perdido solo. Y Pablo aquí nos muestra en cierto modo la fórmula secreta para no perder ese gozo. Y si lo perdimos, es el momento para aprender a hacerlo. ¿Se puede amar a los hermanos si no los amamos? Claro que se puede amar. Por algo Pablo le dijo también a las hermanas mayores que les enseñen a amar a las más jóvenes, a sus esposos. Porque si se puede enseñar a amar es porque se puede aprender. Por lo tanto, si queremos servir al Señor, debemos mantener y manifestar un interés genuino por la vida de aquellos que servimos. Desde este púlpito, desde esa plataforma, desde donde usted está aquí sentado, edificando a su hermano, cuando usted tiene la posibilidad de predicar el Evangelio a alguien, discipular a alguien, esa será nuestra gloria. Porque pasará por los ojos de nuestro Señor y sabremos si esto es bueno
o eso fue malo. Para Dios solamente la gloria. ¿Y usted está preparado para ese momento glorioso? ¿Está preparado para que un día también esté delante de los ojos de Dios? La palabra de Dios nos habla de otro gran evento, el juicio, donde grandes y pequeños estarán delante del Todo Creador, el Señor de señores, el Dios Todopoderoso. No para ver si hay alguna posibilidad de inocencia, sino para demostrar la total culpabilidad de cada persona que ha decidido darse la gloria a sí mismo. Rechazando a Dios, rechazando su gloria, rechazando sus mandatos, rechazando su persona, para solamente complacerse en sí mismo y hacer lo que a uno le plazca. Un día estará en la gloria, delante de Dios, y dirán: apartados de mí, no los conozco, culpable. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El Creador, el dueño de este mundo, dijo: el alma que pecare, esa morirá. ¿El alma que pecare? Claro, porque pecar es la infracción de la ley, la infracción de todo lo que Dios ha mandado para usted. ¿Y cuál es? Que usted se arrepienta y crea en Él. Si usted no obedece al mensaje del Evangelio, que Cristo ha venido a este mundo, Dios se ha hecho hombre en Cristo aquí, ha nacido de una virgen, ha ido a la cruz y allí morir, pero al tercer día resucitó. Si usted hoy deposita su fe en Cristo y en la obra perfecta que Él ha hecho en la cruz, como Señor y Salvador, usted debe arrepentirse y depositar esa fe en Él. Si usted lo hace, Él perdonará sus pecados y lo pondrá en la lista de estos competidores que un día recibirán esa guirnalda, las bendiciones de la gloria. Si usted cree eso, arrepiéntase de sus pecados, confíese sus pecados a Él y Él les perdonará. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Tú conoces nuestro corazón, nuestras motivaciones, nuestros intereses al servirte. Es nuestro deseo que puedan ser genuinos, santos, puros, para que en la gloria podamos gozarnos de lo que pudimos hacer aquí en la tierra. Pero también pido por aquellos que aún no han pensado en su situación eterna. Te pido, Padre, que hables a sus corazones. Disponemos tu palabra en tus manos y sigue obrando en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.